En este video vamos a realizar un análisis de la sentencia 52/2017 del Tribunal Supremo de Madrid. Al respecto, esta sentencia española hace una diferenciación entre lo que es el testigo de lo que es un testigo de referencia. Define al primero como aquel que por haber presenciado o conocido por sí mismo un acontecimiento está en condiciones de aportar datos de él como una fuente primaria. Define al segundo como una fuente mediata de posible conocimiento que declara no sobre el hecho procesalmente relevante, sino sobre una versión del mismo que alguien podría haberle suministrado. Por ello, el testigo tiene un conocimiento directo y el testigo de referencia tendrá un conocimiento indirecto. El perfecto Andrés Ibáñez establece que no debemos de confundir la prueba directa con la prueba indirecta con la forma en cómo el juez obtiene el conocimiento. Precisa que el conocimiento del juez se realiza a través de inferencias por una razón lógica. El juez no estuvo presente en el momento en el que se cometieron los hechos. En consecuencia, todo lo va a obtener, el conocimiento que obtiene el juez lo obtiene por inferencias. ¿Inferencias de qué? Precisamente de las referencias que les da tanto los testigos directos como los testigos de referencia, así como el caudal probatorio que llegue a desahogarse en el juicio. La pregunta es, ¿hasta dónde es válido que se le conceda valor probatorio al testigo de referencia? ¿Esto viola el principio de presunción de inocencia? Y más aún, cuando el testigo de referencia aporta información incriminatoria que le proporciona el propio acusado, esto viola el principio de no autoincriminación, ya que evidentemente no se le hizo saber al acusado o al imputado su derecho a guardar silencio. El análisis que se hace en esta sentencia es que precisamente la prueba de referencia no podrá jamás sustituir al testigo directo. Es una prueba que por sí sola carece de aptitud para destruir el principio de presunción de inocencia. Por ello, su empleo se debe reducir a casos excepcionales, aquellos en los cuales, dadas las circunstancias específicas en que se realizaron los hechos, no se pueda contar con una prueba directa. ¿Por qué? Porque hay un riesgo y este riesgo tiene que ser sopesado cuidadosamente. Por ello, el mismo tribunal, en una sentencia diversa 455/2014, ha aseverado que solo puede el testigo de referencia aportar conocimiento en relación a lo que hubiera observado personalmente, es decir, lo que escuchó o lo que vio que hizo o la otra persona, pero carece de aptitud para acreditar que lo que dijo el testigo directo sea realmente veraz. El testimonio de referencia no podrá considerarse válido por sí solo para fundar una imputación, pero sí se puede tomar en cuenta y otorgarle un valor si este se encuentra concatenado con otros medios de prueba, con la información que se obtenga de otros medios de prueba, adminiculados entre sí, constituyen esta prueba que desde luego no viola el principio de presunción de inocencia. ¿Qué pasa entonces con el principio del derecho a la no autoincriminación que tiene el acusado? Sobre todo cuando es información en específico en el análisis de un particular. El tribunal considera que no viola este derecho a la no autoincriminación porque el acusado de manera espontánea, sin coerción, aporta esa información a un tercero y este tercero entra en un conflicto en relación a guardar silencio del tercero o su deber de hacer del conocimiento a la autoridad cuando sabe que se cometió un delito para efecto de que se investigue. En similares términos, la Corte Mexicana ha establecido que sí se puede otorgar valor probatorio al testigo de referencias, lo denomina testigos de oídas y invoco en este momento las tesis aisladas del Tribunal Colegiado de Circuito, cuyos rubros son el testimonio de oídas en materia penal, constituyen indicios que deben valorarse en relación con los restantes elementos probatorios, así como testigos de oída, su distinción en cuanto a la fuente de conocimientos de los hechos, en cuanto a la legislación de la Ciudad de México. En estas tesis, los tribunales colegiados llegan a la conclusión
de que el testimonio de referencia sí puede ser tomado en cuenta cuando, concatenados con otros medios, hagan verosímil la información que está aportando este testigo. Ahora bien, analizamos una segunda resolución. El acuerdo plenario número 4 diagonal 2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la República de Perú respecto a la valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual. Esta resolución establece criterios para la valoración de la prueba pericial en general. Si bien es cierto, no pretende tasarla, establece criterios que deberán ser tomados en cuenta, los cuales deben ser analizados con mucho cuidado. Primero establece cuáles son los criterios para la admisión de la validez y fiabilidad de la prueba pericial. Es decir, establece que debe de verificarse la controlabilidad y falsabilidad de la teoría científica, el porcentaje de error, si se han publicado en revistas controladas por expertos y cuál es el consenso al que ha llegado la comunidad científica, refiriéndose especialmente a los criterios Dauber. En México no tenemos nosotros este filtro para la admisión de la prueba, dado que las reglas probatorias que tenemos y sobre todo las reglas de exclusión probatoria no contemplan como causa de exclusión probatoria alguno de estos temas. Sin embargo, sí se toma en cuenta en el momento de la valoración de la prueba. Establece también esta resolución que, si bien es cierto son necesarios estos criterios, no son suficientes, porque los remite al momento de la admisión. Estos criterios Dauber, si bien es cierto, forman parte importante del sistema anglosajón, se justifican porque quien toma la decisión es un jurado, son legos, son gente que no tienen ese conocimiento especializado para la toma de decisiones, como en el caso de nuestros sistemas los jueces. En consecuencia, se justifica no pasar cualquier información disfrazada de una prueba científica para que sea analizado. Sin embargo, en nuestros sistemas, el juez debe de analizar, dice esta resolución, además de todo ello, tres elementos. El subjetivo, la calidad del experto. El segundo, el fáctico perceptual, es decir, cuál es el objeto de la pericia, y el objetivo, cuál es la metodología que se utilizó, cuál es el grado que alcanza la ciencia, la técnica o la experticia que se está realizando, y esta relación lógica entre todos los elementos del dictamen. Si bien es cierto, esto es en términos generales, cierto es que se aboca en cuestiones periciales de delitos sexuales, específicamente en el examen médico. Me voy a detener a esto que se me hace bastante cauteloso. Considero desafortunado que en el punto 25 de esta resolución establezca la Corte, se establezca en este acuerdo qué se debe establecer cuando se tenga una víctima de violación sexual, porque considero que constriñe al perito a que determine si hubo una desfloración vaginal, un acto contra natura o lesiones físicas de otro cuerpo, así como los puntos específicos que se mencionan en este apartado, tanto como en el 26, en relación a lo que debe de encontrar el perito, lo que se debe de establecer en el examen proctológico. Considero que determinarlo de esta manera limita al perito a que se cumpla con estos requisitos para que pueda ser objeto de valoración, y también se pudiera malinterpretar que se constriñe al juez a que si el dictamen viene y toca estos puntos, se debe de conceder valor probatorio. En relación a la pericia psicológica forense y la credibilidad del testimonio, es un poco preocupante que establezca en un criterio que a través de esta pericia se puede establecer el grado en que cierto relato específico respecto de los hechos investigados cumple en mayor o menor medida con criterios preestablecidos característicos de quien cuenta de una forma fidedigna respecto de cómo sucedieron los hechos. Es decir, que a través de este dictamen pudiéramos verificar y preguntar al perito si el testigo puede aportar un testimonio exacto, preciso y detallado sobre los hechos cuya comisión se estudia, si puede ser el testigo sugestionado, inducido y llevado a brindar relatos y testimonios inexactos o
por hechos falsos, o peor aún, si puede mentir sobre los hechos de violación sexual. Porque la pregunta que me arriba aquí es, ¿cuáles serían los métodos para que el perito pueda arribar a esas conclusiones cuando la comunidad científica ha sido unánime en aseverar que hasta el momento no hay una metodología y no hay una prueba que nos pueda indicar estas conclusiones con objetividad? La pericial psicológica forense en los delitos sexuales, me llama la atención y me preocupa que se establezca cuál es el procedimiento que un perito debe realizar cuando se trata de esta materia. Insisto, constriñe al perito cuáles son los puntos que debe establecer en su dictamen para que éste pueda ser tomado en cuenta, cuando considero que el procedimiento y los procedimientos no son materia de la judicatura, sino de la comunidad científica. Pero más me resulta preocupante que en el último punto se hable de que en el procedimiento se deban de establecer reactivos psicométricos, refiriéndose más adelante a estos test proyectivos. Los test proyectivos que están en este momento siendo tan duramente cuestionados por la comunidad científica y principalmente la comunidad científica canadiense, quien en los últimos estudios que han realizado y publicaciones serias científicas ponen en duda la objetividad de las conclusiones de los test proyectivos, determinando inclusive que no es ciencia y que lo están remitiendo a la pseudociencia por falta de la objetividad en las conclusiones que se llegan a dar por parte de los expertos. En conclusión, estos criterios que establece este acuerdo plenario peruano, si bien es cierto, tienen la intención de dar luces para ver qué parámetros se pueden utilizar los jueces, lo cierto es que no debe de utilizarse como un checklist para poder otorgarle valor probatorio a las pruebas periciales de ninguna índole, porque son criterios diferentes los que se van a tomar en consideración para poder llegar a darles valor probatorio. Muchas gracias.